Buenos días, iglesia. Vamos a proseguir en nuestro tema que hemos estado estudiando, hablando acerca del Espíritu Santo. Ahorita estamos en el capítulo 16 y estamos hablando acerca de la plenitud del Espíritu. Y estamos encontrando algunas cosas muy importantes, pues que preguntas que a veces uno se pudiera hacer, el método, ¿no? de cómo nosotros poder llegar a ser llenos, cómo podemos nosotros ser revestidos del poder de lo alto. Entonces, de repente no hay una manera de cómo nosotros pudiéramos saberlo, ¿no? O sea, entonces hay muchas maneras que nosotros pudiéramos mirar en la Biblia que sucedió en algunos hombres, como el día de Pentecostés, como en la casa de Cornelio, como también sucedió con los alrededor de 12 hombres que encontró Pablo, que hubo esa llenura, esa plenitud del Espíritu en ellos. Y podemos encontrar casos así que nos hablan de una manera diferente por las situaciones que se vivieron. El momento cuando los apóstoles también fueron presionados, perseguidos por causa de predicar el nombre de Jesús. Y también cuando se reunieron y volvieron otra vez a ser llenos, del Espíritu Santo, que ya miramos esto. Entonces nos podemos dar cuenta pues que hay diferentes maneras, pero cada una de esas maneras que hubo esa plenitud, esa llenura del Espíritu Santo, hubo ciertas condiciones, digámoslo, ciertas condiciones que hubo para que esto sucediera, y es lo que estamos mirando nosotros, aprendiendo de ello, de las condiciones óptimas para que se dé esta llenura, esta investidura del poder de lo alto, porque eso es lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, que no se fueran de Jerusalén hasta que viniera la promesa del Padre, que iban a ser revestidos del poder de lo alto. Entonces nos damos cuenta entonces que hubo ciertas características, y eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Para que nosotros aprendemos, y también nosotros pongamos ciertas características en nuestras vidas para que esté esa plenitud del Espíritu de Dios en nosotros. Ahora encontramos que debe de haber una vida dedicada. Tiene que haber una vida dedicada, tiene que haber una vida consagrada, tiene que haber una vida que esté en sacrificio vivo, agradable, santo, agradable a Dios. Estuvimos mirando todo esto desde el tema pasado. Entonces nos dimos cuenta, de que tiene que ser una manera de que nosotros debemos de ser direccionados por el Espíritu Santo, donde el Señor nos promete que nos va a guiar a toda verdad. Entonces nosotros podemos llevar una vida dedicada a Dios, pero dedicada no religiosamente, no de alguna manera siguiendo un patrón de iglesia, porque cada iglesia tiene su forma, su patrón, su discipulado, su enseñanza. No siguiendo eso, ¿no? Esa práctica de iglesia, sino una vida personal, una dedicación de nuestras vidas hacia Dios. Entonces nos damos cuenta pues que esta vida dedicada tiene que ser enfocada, dirigida, guiada a un propósito. No es solamente dedicada a estar siempre en la iglesia, no es solamente dedicada
a no faltar a ninguna reunión. No, es dedicada a un plan, a un propósito. Entonces, para que nosotros podamos vivir una vida dedicada a Dios, es una vida consagrada a Dios. Tiene que haber una dirección, tiene que haber una consagración a algo. No es solamente esperar las cosas, no, entonces para eso necesitamos la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad. Y yo comenté esto el video pasado, y esto es muy importante, porque sabemos bien que Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Él, que Él es la verdad total. Pero hay una verdad para cada creyente. Esa verdad radica en su llamado, en su propósito, porque todos fuimos llamados a diferentes ministerios. Entonces, cuando estamos hablando de una vida dedicada, de una vida comprometida, de una vida disciplinada, tiene que haber un punto de referencia, y esa es la verdad del Espíritu de Dios que va a venir a cada corazón para asignarlo a su llamado, para asignarlo a su propósito de vida. Entonces hay una verdad para él, hay un comportamiento personal. El pastorado, pues a dirigirse o a encomendarse o a comprometerse a su ministerio pastoral. El evangelista, lo mismo, los que oran por enfermos, los que interceden, los que hablan en lengua, los que interpretan lengua, los dones de sanidades. Entonces todos esos dones, dice la Biblia que son dados por el Espíritu Santo como Él quiere a cada uno en particular. Entonces, cuando habla de a cada uno en particular, entonces quiere decir que hay una verdad en particular para cada uno, donde debe estar asignada su vida. Entonces, el Espíritu de Dios te va a guiar, nos va a guiar a toda verdad, a la verdad personal, a donde podamos nosotros asignar nuestras vidas, comprometer nuestras vidas. Entonces, de esa manera el Espíritu de Dios, va a venir de una manera plena, va a venir de una manera, de una investidura de poder para que vivamos en esa asignación. Entonces, ese fue el punto donde nos quedamos. Entonces, hay algunas sugerencias que empezamos. De hecho, quedamos abiertos en la primera sugerencia adicional que nos ayudan, que resulta en ayuda para nosotros. Y lo que miramos fue que no deben buscarse cosas con las cuales sustituir la comunión. En ese caso, la comunión con el Espíritu Santo. Porque si queremos vivir una vida consagrada, una vida asignada, donde nosotros podamos estar en una condición óptima para que el Espíritu Santo venga en su plenitud y ser investido del poder de lo alto, no hay que sustituir entonces esa comunión con el Espíritu Santo con nada. Ni con conocimiento, ni con experiencia, ni por acciones que hagamos dentro de nuestra congregación. No podemos sustituir esto. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos nosotros dejando a un lado al Espíritu Santo y estaríamos solamente rigiéndonos por un dogma doctrinal, por reglas, por principios eclesiásticos, que son buenos porque nos mantienen ordenados, nos mantienen disciplinados, pero tiene que ver el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da el llamado, los dones, como Él quiere. Entonces no podemos sustituir que porque hice ya una cosa, ya no puedo hacer la otra. Esto me hace recordar lo que el Señor Jesucristo les dijo en una ocasión a los fariseos, porque ellos dicen, en todo lo que yo pueda ayudar a mis padres, yo lo dedico a Dios. Entonces, así ellos quebraban el principio de ayudar, de proveer, de bendecir a sus padres, y con la excusa de que todo era dedicado a Dios.
Entonces no podemos. Entonces el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, hay que aprender lo que es tener misericordia. ¿Okay? Entonces son cosas que cuando estudiamos o miramos el movimiento de los fariseos, eso fue lo que perdió, o que se convirtieron en reglas solamente, dejando afuera la comunión con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo. Entonces, a esto me estoy refiriendo, a que no debemos buscar cosas con las cuales sustituir la comunión. Okay, no podemos hacer esto. Esto nos va a ayudar. Okay, y quiero que miremos una escritura para mirar esto. Es el libro de Jueces, capítulo 6, verso 37 al 39. Dice, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Dice, y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré otra vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Entonces aquí encontramos un ejemplo claro de esto que estamos estudiando, mirando, de Gedeón, porque él había recibido una promesa de Dios, un llamado de Dios, pero el asunto está de que él de repente no estaba muy seguro y empezó a probar a Dios. Okay, y empezó a trabajar con un vellón. Okay, simplemente es como si fuera un trapo, digámoslo así. Es como si fuera un trapo. De hecho, la palabra vellón, si usted la quiere estudiar, es la palabra nasá. Esta palabra significa, de alguna manera como intentar, okay, de alguna manera como probar, algo que se utiliza para probar, para intentar. Okay. Entonces debemos de entender nosotros, okay, que muchas veces nosotros así hacemos. Voy a probar a Dios y a ver qué sucede. O sea, voy a probar a Dios, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a probar a Dios, voy a no fallar a los servicios, voy a probar a Dios, voy a traer mi ofrenda, mi diezmo, voy a probar a Dios. Entonces, como estar poniendo vellones. Y el Señor dice, Él quiere una relación, Él quiere tener una comunión con nosotros y no hacer cosas que nosotros esperemos nosotros alguna ganancia por lo que nosotros hacemos, como si estuviéramos esperando un pago de Dios. No es así. Entonces aquí miramos este asunto de Gedeón, que él estaba tratando de alguna manera de recibir algo, okay, a cambio de algo que él estaba haciendo. Okay, no es así. Esto no es un pago. El ser lleno del Espíritu Santo, el ser investido del poder de lo alto, no es un pago que el Señor nos da. Es a través de una relación, de una comunión que tenemos con Él, a través del Espíritu Santo. Okay. Entonces esto hay que entenderlo. Entonces, cuando todo nos ha fallado, entonces venimos a Dios. Y eso es lo que ha pasado, que siempre andamos probando, andamos buscando las maneras y al final nos damos cuenta que estamos con las manos vacías, y es cuando muchas personas vienen a Dios. Entonces el vellón, para determinar la guía del Señor, limitaba a Dios a dos posibilidades. Escúchenlo bien, el vellón que está usando Gedeón para determinar la dirección, la guía del Señor, pues limitaba a Dios mismo a dos posibilidades. Porque ¿qué tal si Dios no lo hubiera hecho? ¿Qué tal si Dios no lo hubiera hecho? Dios cuando dice una palabra, cuando suelta una palabra, cuando declara a través de la Biblia su palabra, Dios cumple. Él de hecho nos dejó una palabra muy, muy importante, y esta palabra que Él dejó es de que Él no es como los hombres, ¿okay? Él no es como los hombres. Dice la escritura de que Él no es como los hombres para mentir, ni hijo de hombre.
para mentir, ¿ok? Entonces, lo que Dios dice, lo que Dios habla, lo que Dios establece, Él lo va a cumplir. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, nosotros debemos entenderlo. Nosotros debemos de saberlo ya sentado en nuestro corazón, porque hacemos nosotros cosas esperando una paga, una recompensa de Dios. ¿Y qué tal si Dios no lo hace? Entonces hay que considerar esto. Entonces no podemos nosotros, repito, buscar cosas con las cuales podamos nosotros sustituir la comunión. ¿Okay? Entonces el siguiente punto que podemos mirar de esto es el conocimiento de la palabra de Dios, que es muy esencial. ¿Okay? Entonces tengo una relación con Dios a través de la oración, a través de mi vida, de mi comportamiento, ¿okay? A través de mis decisiones, a través de acometer mi vida, de asignar mi vida, entonces a la dirección del Espíritu Santo. Entonces viene un segundo término, que es el conocimiento de la palabra de Dios y tenerla como algo esencial. Porque de esta manera que vamos a nosotros a encontrar el ambiente propicio, las condiciones propicias para tener una vida dedicada, que es la condición óptima para ser llenos del Espíritu Santo, tener la plenitud del Espíritu y sobre todo investidos del poder de lo alto. Entonces en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19 nos dice esta palabra, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, Pedro, lo que está recomendándonos Pedro, es acerca pues de la palabra de Dios, una palabra inspirada, una palabra divina, la palabra profética, dice más segura. Entonces nosotros no podemos ir simplemente atinándole, queriendo adivinar los planes, los propósitos de Dios. Nosotros tenemos que saber lo que Dios habla, lo que Dios dice. Nosotros tenemos que saber las indicaciones divinas de Dios. Entonces, para eso necesitamos la palabra, no traer nuestros propios argumentos, nuestra propia sabiduría o lo que a nosotros nos conviene, andando por nuestro sentimiento, por nuestra emoción. No es así. Entonces tenemos que tener la palabra profética, y dice Pedro, más segura, la cual hace bien estar atentos como antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Por qué? Porque hay momentos en nuestras vidas que de repente no sabemos cuál es la dirección correcta. Entonces esto también nos puede hacer recordar el salmista que dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces la palabra de Dios nos hace saber de que podemos dar paso a paso, ¿okay? Paso a paso en la dirección correcta, y podemos tener una luz, ¿okay?, que va acompañándonos en nuestro camino. Y esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios irse revelando en medio de la oscuridad, en medio de la confusión, en medio de la incertidumbre, en medio de la presión. ¿Ok? Entonces ahí está la palabra de Dios. Por eso dice que es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta el día, dice, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces la palabra de Dios nos tiene que ir acompañando, ¿ok?, toda nuestra vida. Entonces Dios jamás guía de un modo contrario a la palabra. Eso es algo muy, muy importante, que Dios no nos va a guiar contrario a su propia palabra. Entonces hay personas que siguen direcciones, toman decisiones, siguen rumbos muy contrarios a la palabra de Dios. No son las formas ni las maneras en las cuales Dios diseñó, y ellos las siguen, ¿ok? Entonces nosotros debemos de entender que muchos de ellos terminan extraviados, ¿ok? Extraviados
en cuanto a la fe, en cuanto a lo que determina la palabra de Dios. Entonces, Dios jamás nos guía de un modo contrario a la palabra, mas todavía guía tomando como base la palabra. ¿Okay? Entonces la palabra nos indica cómo obra Dios, tanto como la forma en que no obra. ¿Okay? Entonces la palabra de Dios dice lo que es la manera y al mismo tiempo nos está diciendo lo que no es las maneras. Entonces el conocimiento de la palabra de Dios es esencial en una vida dedicada, ¿okay? Que estamos hablando para tener la condición óptima de ser lleno del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu y ser arropados, ¿okay? Con el poder de lo alto. El siguiente punto, ¿okay? Para tener una vida óptima, para la plenitud del Espíritu, es el consejo y la formación que pueden aportar los amigos, dice, puede ser valioso. Entonces, a buscar el consejo correcto, a las personas correctas. Hay veces que buscamos a las personas porque nos conviene. ¿Y por qué hacemos eso? Porque dentro de nosotros ya sabemos la respuesta. Dentro de nosotros ya sabemos las formas. Entonces, no vamos con las personas que nos van a hablar conforme a la palabra de Dios. Vamos con las personas que nos van a hablar conforme nosotros queremos que nos hablen, conforme a nosotros queremos que nos convenga. ¿Okay? Entonces, eso también se vuelve un gran problema. Entonces, por eso también hay personas que no viven una vida dedicada, una vida óptima para ser investidos del poder de lo alto, para tener la plenitud del Espíritu y sobre todo arropados con este poder, este revestimiento que es la promesa del Padre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de repente vamos solamente para confirmar, ¿okay? Lo que nosotros nos gustaría con personas que a veces no son las correctas. Entonces, hay personas que debe de ser en nuestra vida, personas correctas, con las cuales acercarnos y estar tomando su consideración. Ahora, en 1 Corintios capítulo 6, verso 1 al 12, nos habla un ejemplo. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces, Pablo empieza a reconvenir con los corintios por causa de esto, de ir con las personas a juicio. Ya ahí es un problema de ir a juicio contra alguien, pero sobre todo de ir con los injustos en vez de ir con los santos. Entonces, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Entonces, es algo muy importante el apóstol Pablo, que menciona el tipo de personas a las cuales nosotros podemos acercarnos. Y ese tipo de personas a las cuales podemos acercarnos es la palabra que él utiliza, los santos. ¿Ok? Los santos, lo menciona 2 veces. ¿Ok? Y es algo muy interesante porque al decirlo 2 veces, habla, al final de cuentas cierra diciendo, no sois indignos, ¿okay? De juzgar cosas muy pequeñas. Entonces quiere decir que hay personas que son dignas de confianza, hay personas en las cuales podemos acercarnos, a los cuales él le llama los santos. Ahora, la palabra que él menciona aquí es la palabra hagios. Esta palabra hagios del griego fundamentalmente significa separado o consagrados. Y por ello en las escrituras, en su sentido moral y espiritual, encontramos separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios o sagrado a Dios. Entonces busquemos, o sea, si hemos de tomar algún punto de vista, si hemos de ir buscando un consejo, entonces para llevar una vida óptima, para ser investidos del poder de lo alto y tener la plenitud del Espíritu, busquemos a las personas consagradas, busquemos a las personas que están separadas del pecado, busquemos a las personas correctas, que nos hablen conforme a la verdad de la palabra de Dios, no conforme a la emoción o el sentimiento que a veces acarreamos. No es así.
Entonces entendamos esto. Por eso es que a veces no tenemos esa condición de vida. Ahora, pero en última instancia, hay que recordar esto, en última instancia la responsabilidad en cuanto a cómo es guiado recae sobre el individuo mismo y no sobre los amigos. O sea que al final de cuentas no podemos excusarnos porque alguien nos dio su opinión, alguien nos dijo cómo hacer las cosas y seguimos eso, no, sino al contrario, nosotros somos responsables al final de cuentas de las decisiones que nosotros tomemos, ¿ok? Entonces, porque nosotros somos los que vamos a pagar por ello. Entonces, la Biblia habla en Romanos 14:12, dice, de manera que cada uno de vosotros dará cuentas a Dios, ¿okay?, de sí. Entonces es importante lo que Pablo está señalando, de que dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Entonces no podemos nosotros, al final de cuentas, evadir nuestra responsabilidad porque alguien nos sugirió o porque alguien nos dio su parecer y nos pareció el mejor o el más conveniente, y esto nos quita de culpabilidad. No, al contrario, al final de cuentas todo recae sobre la persona. Por eso es importante, a lo cual Pablo se refiere, ¿acaso no sois indignos? Dice, no sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O sea, se sienten tan descalificados de que no pueden ustedes arreglar estas cosas. Entonces es algo que nosotros debemos de mirar, ¿ok? Bueno, aquí cerramos este punto y vamos a entrar al siguiente punto, ¿ok? Que el siguiente punto para tener una vida óptima es las manifestaciones de la vida dedicada. Toda vida dedicada tiene manifestaciones. Cuando alguien se dedica a algo, ¿ok?, tiene manifestaciones. Es como cuando alguien tiene una vida dedicada o una vida asignada a un trabajo. Digamos como un mecánico. El mecánico, él debe de saber todas las cuestiones de mecánica. Te pones a hablar y habla acerca de todo lo mecánico y tiene que haber manifestaciones de ello. O sea, tiene que demostrar lo que dice que sabe. Entonces lo mismo, una vida dedicada también tiene manifestaciones de vida, ¿ok? Entonces vamos a mirar esto. La vida dirigida, ¿ok?, en este caso por el Espíritu Santo, es una vida de paz, ¿ok? Es una vida de paz, hacia allá nos lleva, ¿ok?, de confortamiento, de seguridad, ¿ok?, porque es una vida vivida dentro de la voluntad de Dios. Es una vida segura, es una vida que no cae en incertidumbres, es una vida que no cae en confusiones, es una vida que sabe lo que quiere, es una vida que está dirigida a un propósito, a un blanco, ¿ok? Entonces, la vida dirigida también no es una vida sin pecado. No estamos hablando de perfección, porque perfectos pues no lo somos, ¿ok? Pero sí debemos de entender que a pesar de que estamos dedicando nuestra vida, una vida dedicada, dirigida por el Espíritu Santo, no es una vida sin pecado, pero sí es una vida vivida en la senda recta. Es una vida que aumenta y que va madurando día con día, ¿okay? Que nosotros no podemos, después de ser convertidos a Cristo y que haya pasado mínimo unos 6 meses y que siga siendo la misma persona, menos si contamos años. Jamás podemos seguir siendo las mismas personas. ¿Por qué? Porque una vida dedicada no quiere decir que es una vida sin pecado, pero sí es una vida que vive en la senda recta, o sea que es una vida que va en aumento, que va en madurez cada día. ¿Okay? Entonces debe de haber una manifestación de una vida dedicada. ¿Okay? A esto me refiero, vuelvo a decir, para tener una condición óptima de ser llenos o tener la plenitud del Espíritu Santo y ser investidos del poder de lo alto. Entonces vamos a mirar esto, las manifestaciones de la vida dedicada. Entonces también podemos hablar que es una vida sin derrota. El problema o los problemas cotidianos del pecado en la vida del creyente es algo que debe de reconocerse. Sí, reconocemos que nosotros vivimos en una naturaleza
pecadora, hay una naturaleza caída, hay una naturaleza que tiende a querer surgir y batallamos con esa naturaleza todos los días. Eso hay que reconocerlo, ¿ok? Y también hay que reconocer que hay que ponerse delante del Señor, si es que el Espíritu Santo ha de tener gobierno en nuestras vidas. Entonces, nosotros no estamos alardeando ni diciendo de que ya no tenemos nosotros problemas, algunos batallas, ¿ok? Y no estoy hablando batallas fuera de la vida cristiana. Quizá ya no tenemos problemas con el alcohol, con el fumar, con el maldecir, irnos a lugares de inmoralidad. No tenemos, quizás no nos andamos peleando en la calle, ¿ok? No estoy hablando de eso, estoy hablando de problemas a veces personales, a veces de nuestra propia humanidad, nuestra humanidad que de repente quiere surgir. Entonces, el problema cotidiano del pecado en la vida del creyente es algo que debe reconocerse. Okay, hay que reconocer lo que nosotros somos para poder nosotros saber, cómo vencer, y para nosotros vivir una vida sin derrota, pero de nosotros mismos. Entonces hay que ponerse delante del Señor, reconocer que necesitamos ponernos a cuentas delante de Dios siempre, y también eso hay que entender, si es que el Espíritu ha de tener gobierno en nuestra vida, porque si el Espíritu de Dios no está gobernando en nuestras vidas, entonces la derrota va a venir constantemente, y no derrota de caer pecados externos, sino pecados internos. Entonces la derrota va a venir día con día. Entonces hay que entender esto. Entonces sí se puede vivir una vida sin derrota, reconociendo primeramente nuestra naturaleza, poniéndonos delante del Señor y ser guiados por el Espíritu de Dios para que Él gobierne nuestras vidas. Ahora, el libro de Gálatas, para entender esto a través de esta escritura, Gálatas 5, 16 y 17, dice de esta manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces el apóstol Pablo está hablando de una realidad, y eso es a lo que me refiero, de una realidad, de una batalla interna que hay que reconocer. Pero el apóstol Pablo menciona la palabra satisfacer. La palabra satisfacer es la palabra que podemos cambiarla, porque es lo que trata de decirse es proveer. Entonces cuando dice anda en el Espíritu y no proveas, no alimentes, no le des, no satisfagas los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos cuidado, yo creo que cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros nos conocemos, aunque engañoso y perverso más que todas las cosas es el corazón, y lo que dice la palabra, y solamente Dios lo conoce. Pero aún así nosotros sabemos bien, nos conocemos bien, sabemos hasta qué punto nosotros podemos perder el control, nosotros sabemos hasta qué punto nosotros podemos caer en ciertos pecados o en ciertas actitudes o en cierto ámbito que no es correcto. Entonces el apóstol Pablo dice: no proveas eso. O sea, no estás satisfaciendo eso. O sea, tú tienes que tener un refreno. ¿Y cómo lo vamos a tener? Dice, andando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque vas a encontrar esta realidad, esta lucha dentro de ti mismo. La palabra que se utiliza, que Pablo dice, y estos se oponen entre sí. La palabra oponerse entre sí, la palabra oponerse es antikeimai. Esta palabra del griego significa estar en opuesto, estar situado contra, estar opuesto a y ser adverso. Entonces también es simbólico o figurativamente ser repugnante a. Entonces esa oposición está dentro de nosotros. Entonces el Espíritu Santo está situado en nuestras vidas y está en contra de. Entonces lo mismo está en nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal.
también está situada en nosotros, se pone en contra de el Espíritu de Dios. Entonces nosotros, a quien nosotros le proveamos, a quien nosotros satisfagamos, a quien nosotros le demos, es quien va a gobernar nuestras vidas. ¿Okay? Entonces la derrota o la victoria está en nosotros. Por eso es que podemos vivir una vida sin derrota. ¿Por qué? Porque depende de nosotros. No depende de las cosas externas. Depende de las decisiones internas que nosotros hagamos. Entonces, quiero mirar esto y quiero ir dejando este punto aquí. Dice, por lo tanto, la cuestión de la vida no derrotada por el pecado resulta vital para que el Espíritu Santo pueda llenarla y dirigirla. Cuando el pecado lo entristece, pues el Espíritu Santo no puede actuar, no tiene el control de los mandos de nuestras vidas. Entonces nosotros debemos entender esa realidad, esa verdad, para tener una vida dedicada, una vida óptima, para que entonces nosotros podamos decir que el Espíritu de Dios va a actuar plenamente en toda su plenitud en nuestra vida y vamos a nosotros a ser revestidos del poder de lo alto. Entonces hay que entender esto, que Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien, dice, con el bien el mal. Entonces el apóstol Pablo nos indica el cómo nosotros podemos vivir una vida en victoria, Entonces no seas vencido de lo malo, y no podemos hablar lo malo externamente, sino también lo malo internamente, porque lo malo no solamente lo podemos mirar hacia afuera, o de afuera, también hay que mirarlo hacia adentro, que puede estar. Entonces no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces podemos aprender de esto, de las manifestaciones de la vida dedicada, pues una vida en victoria. Estamos mirando cómo. Entonces podemos mirar que el propósito de Dios con relación al pecado en la vida del creyente, escuche bien, el propósito de Dios con relación al pecado en la vida del creyente, que Dios lo trata. Hay tres factores que deben considerarse en ese trato, de ese propósito de Dios, con relación de ese pecado en la vida del creyente. Hay tres factores que los quiero mirar rápidamente, o vamos a mirar nada más uno, porque el tiempo se nos está yendo mucho. Entonces vamos a mirar, hay tres factores que deben considerarse en el propósito de Dios con relación al pecado en la vida del creyente. Número uno, implica la santidad. O sea, ¿qué tiene que ver Dios con el pecado en nuestras vidas? Tiene que ver mucho, porque Dios va a tratar con ese pecado interno. Estamos hablando de pecados internos, estamos hablando de una vida óptima, de una vida consagrada, de una vida dedicada. Entonces, ¿qué tiene que ver Dios en mi vida personal, en el pecado interno que pueda estar morando en mí? Bueno, implica que Dios es santo, implica la santidad de Dios. Implica que Dios va a introducir su naturaleza. El Espíritu Santo va a traer su naturaleza dentro de ti y va a tener que tratar con ello. Entonces, ¿qué relación hay en esto? Pues la santidad. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, o sea, hay un asunto de pecado en todos, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios tenía que tratar y tiene que tratar con el pecado de todos, Y en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda. Fíjese bien cómo dice Pedro, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces aquí hay que reconocer algo. Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podamos. Y si Él nos está pidiendo una vida en santidad, quiere decir que sí podemos, porque Él nunca te va a pedir algo que no puedas producir. Entonces, si Él nos está pidiendo una vida en santidad, quiere decir que sí se puede, porque Dios no miente, lo dijimos hace rato. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, quiere decir que si Dios nos demanda, nos pide este tipo de vida,
quiere decir que sí la podemos llevar. Una vida consagrada, una vida dedicada, una vida asignada, una vida de pertenencia a Dios, que es la palabra santo. Entonces, la palabra que el apóstol Pedro utiliza en toda vuestra manera, la palabra manera de vivir, es anastrofe, que significa conducta o comportamiento. Entonces, sé también vosotros santos en toda o en todo vuestra conducta o en todo vuestro comportamiento, forma de vivir. Entonces, la propia santidad de Dios es la vara con que se mide todo pecado. La propia santidad de Dios es la vara con que se mide todo pecado. ¿Hasta dónde yo puedo saber qué es pecado? Tenemos una medida, una vara de medida. ¿Qué es esa vara de medida? Es la santidad de Dios. Todo lo que empiece a perjudicar la santidad de Dios en nuestras vidas es pecado. Entonces, esa es la vara con la cual se puede medir el pecado dentro de la vida de uno, la santidad de Dios. No podemos nosotros medir el pecado por lo que nosotros humanamente consideramos, porque hay muchas personas que consideran que decir malas palabras, palabras ofensivas, comportamientos groseros, llenos de orgullo, la falta de perdón, sentirse personas con resentimientos. Muchas de esas personas que actúan de esa manera, en su propia razonamiento, ellos están bien. Hay palabras tan groseras, o digámoslo, hay palabras tan fuertes que hay personas y cristianas que dicen, donde mencionan un dicho tan muy malo. No puedo decir las palabras o cómo describir el sentido de lo que dicen, porque ellos dicen, Dios nos llamó a ser mansos, pero no mensos. Entonces, esa es una palabra muy grosera. Entonces, ellos toman esa palabra o ese dicho para darse libertades, ¿okay? Y cometer cosas que quebrantan, que ofenden la santidad del Espíritu de Dios en sus vidas. Entonces, eso es algo muy peligroso. Entonces, por eso es de que el pecado no se mide por nuestro razonamiento, no, para poder decir ese tipo de cosas. El pecado no se mide por las reglas de una iglesia. No es porque el pastor o el líder o alguien me lo diga. No, el pecado se mide con la vara de la santidad de Dios. Así es como se mide el pecado. No porque alguien lo diga. No, entonces yo debo de entender esa verdad. Entonces Dios va a tratar con ese pecado y no podemos excluirnos, porque dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores. Entonces Dios va a tratar con ese pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en relación al pecado en la vida del creyente? Es tratarlo, es medirlo con su santidad. A lo cual Pedro nos está diciendo que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra conducta, en todo nuestro comportamiento. Porque la propia santidad de Dios es la vara con que se mide todo pecado. Ahora, en Primera de Juan, rápidamente, capítulo 1, verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Ok? Entonces, desde luego que nadie puede igualar este nivel de perfección. De modo que Dios, sin reducir el nivel, porque Dios nunca redujo el nivel de la santidad, a pesar, ¿okay?, de lo que somos personas pecadoras, Dios no redujo el nivel, sino que nos impulsa. Entonces, con gran sabiduría, lo ha adoptado de tal forma que sirve para que cada cristiano individual cumpla las exigencias de su propia capacidad. Entonces, la santidad de Dios va a venir a tu vida, y esa santidad de Dios es la que te va a demandar, ¿okay?, tu conducta, tu comportamiento, es la que va a medir, ¿okay?, el pecado en nuestras vidas. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, ¿okay?, se nos exige que respondamos a la medida de luz, de revelación, que como cristianos en desarrollo recibimos de Él.
¿ok? Entonces, nuevos convertidos, cuando somos nuevos conversos, cuando empezamos a caminar con Dios, cometemos tantas cosas, se nos salen malas palabras, de repente podemos mentir, de repente podemos participar en pecados ajenos, cuando vamos comenzando, pero conforme vamos nosotros caminando en el Señor, nosotros vamos teniendo mayor revelación, vamos teniendo mayor conocimiento, convicciones del Espíritu Santo, de la santidad de Dios, de tal manera que nuestra conducta va cambiando, nos vamos regenerando en toda nuestra manera de vivir, nos vamos regenerando, ¿ok? De tal manera de que nosotros no podemos decir, ¿ok? Que ya llegamos, no, esto es totalmente cambiante, regenerativo. O sea, esto es continuo. La regeneración es continua, es progresiva, ¿okay? En nuestras vidas, conforme nosotros vayamos teniendo mayor revelación, ¿okay? Por eso Juan nos habla esta palabra. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz, Dios es revelación, ¿okay? Dios es luz, es verdad. Dice, y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces quiere decir que cuando Dios llega a nuestras vidas, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, entonces las tinieblas empiezan a irse, empiezan a disiparse. ¿Okay? No podemos nosotros decir que estamos en Dios y todavía vivir en tinieblas. Entonces quiere decir que la luz va a empezar a aumentar en aumento, ¿okay? En nuestras vidas de conocimiento, de revelación, de santidad, lo pudiéramos manejar. Entonces, el nivel lo establece Dios. El nivel que Dios, la forma que Dios va a ir tratando en nosotros, Él lo establece. ¿Okay? Él se nos revela en forma constante y creciente. Espera que nosotros respondamos constantemente a esa revelación creciente de sí mismo. Entonces Dios se va manifestando y se va revelando de una manera constante y creciente, y Dios espera que nosotros respondamos a eso. Entonces muchas veces nosotros nos estancamos. Ya no hay revelación de Dios, ya no hay un constante crecimiento o verdad de Dios en nuestra vida, porque hubo un estancamiento, ¿okay? Porque no respondimos a lo que Dios esperaba. Entonces la falta de respuesta en cualquier sentido constituye pecado, porque estamos fallando al blanco, al propósito, y contrista al Espíritu Santo, con el resultado de que pierde el control pleno de nuestras vidas. Entonces esto hay que entenderlo, ¿ok? Entonces estamos hablando, ¿ok? Entonces de las manifestaciones de la vida dedicada, ¿ok? Entonces encontramos este punto, ¿ok? Que el propósito de Dios con relación al pecado en la vida del creyente, y que hay tres factores que deben de considerarse, y esto implica la santidad, ¿okay? Y implica también la gracia, que lo vamos a mirar en el siguiente punto, y aquí nos quedamos, que implica la gracia, el trato de Dios en el creyente con el pecado, y también implica la gracia, ¿ok? Entonces espero que le haya sido de gran bendición, de ayuda, y que pueda estar siguiendo estos videos o estos pequeños temas de reflexión, digamos, de alguna manera devocionales, ¿okay? Que le puedan servir, ¿okay? Porque esto nos va a hacer madurar, nos va a hacer crecer, ¿okay? Y yo creo que va a traer una formación más óptima, y vamos a tener la plenitud del Espíritu, y vamos a poder ser investidos del poder de lo alto, ¿okay? Bendiciones, ven, y vamos a continuar, si Dios permite, mañana o quizás el lunes, pero estaremos subiendo el siguiente punto donde nos quedamos. Bendiciones.